novedades vinculadas al proyecto de ley de presupuesto que establece la asignación de recursos para el quinquenio y que va a ser entregado el domingo al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo. Ayer a la mañana el presidente Yamandu Orsi reunió en Torre Ejecutiva el Consejo de Ministros para hablar acerca de las definiciones presupuestales. Según confirmó la producción de desayunos informales en la reunión, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez reivindicó que ya están en comienzo de ejecución 32 de los 63 compromisos que marcó el presidente Orsi en el primer Consejo de Ministros. Tras esa instancia, O'Donnell brindó una conferencia de prensa donde informó que las asignaciones incrementales llegarán a 140 millones de dólares en 2026 y aumentarán hasta 240 millones de dólares al final del periodo. En línea con las prioridades definidas por el Ejecutivo, el 40% de ese gasto incremental estará destinado a políticas para la infancia y adolescencia, un 12% será para la seguridad, otro 12% para acciones que impulsen el crecimiento económico y un 10% para programas sociales. El ministro de Economía aclaró que el panorama fiscal plantea restricciones y por eso las asignaciones incrementales dentro del presupuesto son modestas. Añadió que se apuesta a que cada ministerio pueda identificar áreas de eficiencia y así reorientar gastos. Ese contexto sigue marcando que las prioridades para este gobierno son el crecimiento y por tanto la inversión como dos elementos centrales. Sigue marcando que la reducción de la desigualdad y por lo tanto el fortalecimiento de la materia de protección social es una segunda prioridad y sigue poniendo a la seguridad, la mejora de la seguridad de los ciudadanos como un tercer elemento. Que las asignaciones presupuestales incrementales son modestas en términos de lo que son los objetivos planteados, pero estas asignaciones presupuestales incrementales a lo que invitan es a que los ministerios, los incisos, y nos consta que están trabajando en ello, busquen a su interior áreas de eficiencia, espacio de eficiencia para poder reorientar gastos y prioridades. El ingreso de 1000 funcionarios nuevos para el Instituto Nacional de Rehabilitación. Estamos creando la Fiscalía de Cibercrimen, estamos creando la Fiscalía del Juzgado de la Ciudad del Plata, estamos creando y el juzgado, la Fiscalía del Juzgado en Ciudad del Plata, estamos creando juzgado de género, estamos introduciendo recursos para medidas alternativas, fortaleciendo los recursos destinados, esencialmente tobilleras es el caso más claro, y estamos aumentando un 40% el número de cámaras de videovigilancia. Bien, y además del gasto incremental que veíamos allí, O'Donnell marcó que se destinarán 700 millones de dólares al año para nuevas obras, entre ellas la represa en Casupá, la nueva planta potabilizadora de aguas corrientes, 2 cárceles, el hospital de la Ciudad de la Costa y un conjunto de obras viales. Agua y saneamiento, la construcción de la represa de Arroyo Casupá y la planta potabilizadora adicional de aguas corrientes. Ahí tenemos las obras de la planta repotabilizadora y la represa de Arroyo Solichico. Después estamos previendo 2 establecimientos de rehabilitación carcelaria, uno que ya está en proceso, tiene pago PPP y otro nuevo con pago PPP. Estamos hablando de hospitales, Hospital Pasteur también vía PPP, Hospital de la Costa, que vía CND, el potenciamiento del desarrollo del corredor de carga Ruta 2, conectar la Ruta 4 con la 26, la construcción del bypass de Tala a la Ruta 7, la doble vía de Ruta 11 en interbalnearia, hasta que conecta la interbalnearia con Ruta 8, la rehabilitación del corredor Ruta 26, los accesos al nuevo puente sobre el río Yaguarón, mejoras en los accesos. Y el ministro de Economía también repasó los cambios tributarios que va a incluir esta ley de presupuesto. Como se había adelantado, habrá un cambio legal para que las empresas multinacionales abarcadas por el impuesto mínimo global paguen por sus actividades localizadas en Uruguay. Además, se grabarán las ganancias de capital de las inversiones de los uruguayos en el exterior. A su vez, O'Donnell confirmó que las compras por internet en el exterior estarán grabadas con IVA, con excepción de las realizadas en Estados Unidos en una medida que se catalogó como impuesto TEMU, buscando atender el reclamo de los comerciantes locales por el crecimiento de esta plataforma china. En agregado, se ampliará también el monto de la franquicia para envíos del exterior. Vamos ahora a repasar lo que explicó O'Donnell sobre estos cambios y su respuesta a las críticas de la oposición por la promesa electoral de no modificar impuestos. Y se pueden comprar
por $200 tres adquisiciones, nosotros lo vamos a llevar hasta 3, o sea que podría ser una sola, pero hasta 3 a $800, de manera tal de que por un lado introducimos un impuesto de 22% y por otro lado ampliamos la franquicia. ¿Se acuerdan que yo durante toda la campaña dije que hacer promesas sobre temas impositivos era algo desaconsejable? Punto 1. Punto 2. En cualquier caso, en el escenario del periodo electoral, ¿ustedes saben cuál era el nivel de déficit fiscal proyectado por la estadística fiscal para el año 2025? 2,8. ¿Saben cuánto va a ser? 4,2, 4,3. Por tanto, yo me permito afirmar que durante 2024 nosotros vivíamos en un espejismo fiscal. En campaña electoral se dijeron muchas cosas en base a la información que había en campaña electoral. Bien, varias cosas a propósito de esto. Ya vamos a seguir repasando parte de lo que decía Odone y parte de la discusión política que se dio en el día de ayer, luego de que Búsqueda publicara una nota donde se contaba parte de lo que dijo el 2 de Economía, Martín Valcorba, en un comité de base que llegamos ayer a hablar con el ministro Civil a propósito de eso, de si el presupuesto podía o no cumplir con el programa del Frente Amplio. Pero antes, vinculado a los cambios de este nuevo impuesto o este IVA que se le va a cobrar a las compras en el exterior con excepción de Estados Unidos. Falta ver exactamente la redacción y ahí van a entrar a tallar detalles que de repente ahora se escapan, pero de lo que dijo Odone, los cambios son importantes porque se le agrega el IVA a las compras en el exterior, eso ya se sabía, lo había adelantado, se amplía el monto máximo, o sea, $800. Por franquicia. No, por lo que puedes comprar en el año. En el año. Ah, ok. Y se saca el límite, pero se saca el límite de 200, con lo cual se mantiene las 3 compras por año, se sube de 600 a 800 el máximo. Ah, listo. Okay. Pero vos podés comprar incluso, una. por lo que dijo, porque después se lo repreguntaron en la conferencia de prensa y según lo que dijo el ministro, vos podrías eventualmente hacer una única compra de $800. De $800, claro. Eso te pone adentro de la bolsa de las cosas comprables un montón de cosas que hoy no estabas pudiendo comprar. Porque el límite estaba en 600, pero dividido en 3, de máximos de 200. Claro. O sea, ahora podrías eventualmente comprar algo de $600, $700 que antes no estaba previsto. No podrías hacer 3 compras en ese caso. Podés hacer una de la 800, gastaste por ahí. ejemplo, o te podés la hacer una de gastás. 798 es la y planificación. $1. Claro, no, está bien. Hay que ver, bueno, qué impactos tiene esto en los distintos grupos interesados en estos asuntos. Será tema de análisis y discusión. Me imagino también cuando aparezca la letra fina del proyecto, claro, que es lo que establece. Después lo otro también es interesante, ahí aparecieron pegadas 2 respuestas distintas, una sobre lo de Temu, otro en la conferencia de prensa, que respondieron varias preguntas, se le preguntó, bueno, si el impuesto a Temu, más allá de las otras adecuaciones tributarias que le llaman en economía, implicaba o no incumplir con la promesa de campaña electoral, la célebre promesa de Orsi en el debate de que no se iba a aumentar impuestos. Odone dice, a mí no me pregunten, porque a mí nunca me escucharon decir que no había que había que prometer no poner impuestos. De hecho, siempre desaconsejé que eso se hiciera. Lo que sí se puede decir es, bueno, el escenario no es el mismo, estábamos en un espejismo fiscal, dice él, a propósito de cuáles eran las proyecciones del gobierno y las que terminaron dándose, ¿no? Ese de 2,8 que se preveía de déficit fiscal, que terminó siendo 4,2. Entonces, bueno, el escenario en el cual se estaba moviendo la campaña electoral es distinta al que se reveló algunos meses después. De todas formas, él no dice, bueno, se está cumpliendo o no se está incumpliendo, dice el escenario es otro, pero en todo caso, si van a cobrar esa factura, cóbrensela a quien lo prometió. Dijeron. Pero nada más ni nada menos que el presidente, ¿no? Digo, igual es no interesante. Lo dijo un subordinado de él, lo dijo su superior. Sí, es interesante igual que Odone en la conferencia no trata de decir que esto no es un impuesto, lo de Temu. O sea, se hace cargo, es un impuesto que es un nuevo impuesto. O sea, se le aplica el IVA a la compra. Es que es ineludible. Claro, vas a grabar con IVA. Igual, la palabra que están usando es adecuación tributaria. Está bien, sí, pero lo que digo es, él no niega, cuando le hacen la pregunta sobre si esto no incumple el programa, él no dice, no, nosotros no estamos aumentando. No, o sea, no la dibuja. No le saca el brazo a la jeringa. No, lo que dice es, yo nunca hice esa promesa. O sea, yo no prometí eso, porque claro, es inconveniente. Candidato presidencial, o sea,
Y es bueno, válido el cuestionamiento. Digo. por supuesto Más que es allá de válido, que no pero, lo haya dicho, lo dijo pero en todo caso quien dirige el gobierno de la nación. Claro, pero hay que hablar con Orsi sobre Y eso. sí. Claro, asumo yo que en un ejercicio de interpretación lo que está diciendo es, bueno, esto o se lo preguntan a Orsi o hablan con quien le sugirió a Orsi que Claro, dijera sí, esto en el dijera debate, eso. que claramente no fui yo. Esta pelea yo la perdí. Yo no quería que se Claro. hiciera esto, la perdí, perfecto. Y sí. Discútanlo con quienes asumieron ese compromiso. Después vos podés decir, bueno, pero el compromiso no es de todo el Y bueno, gobierno. Y pero sí. él había recomendado justamente de hacer lo contrario. O sea, no decir eso porque no sabía. Me acuerdo perfectamente cuando él decía que que no era conveniente en una campaña electoral decir si ibas a subir o no ibas a subir los impuestos porque después la vida te. Sí, sí, ¿no? te presenta escenarios que no, Claro. que no habías Y bueno. previsto. Después, claro, esto no es crear un impuesto, en realidad no es el impuesto ya existe, se lo estás aplicando a algo que no se lo aplicaba, Sí. pero claramente no es neutro para la población que empieza a pagar por esas Claro. compras un impuesto que no pagaba. Es distinto a lo que pasa con el impuesto a las multinacionales, que es Son neutro cosas para la diferentes. población porque no lo paga ella, lo pagan las multinacionales y a su vez las propias multinacionales en teoría ya lo están pagando en otros lados. Claro, se entonces, redistribuye para ellos. es que Uruguay aproveche la oportunidad de cobrar impuestos que eventualmente ya se están pagando por parte de las empresas en otra parte del mundo. Ahí Claro. es totalmente distinto. Es otra cosa. De la misma forma que las ganancias de los activos de los residentes uruguayos, residentes de Uruguay en el exterior también es otra discusión distinta y hablan de una cuestión de justicia tributaria porque, bueno, ahí no... Se desalienta la inversión. Claro, pero ahí también podés decir, bueno, capaz que había residentes en Uruguay que estaban interesados en cómo evolucionaba la discusión tributaria sobre esos temas y que en campaña electoral vieron una señal que ahora se está manifestando de otra forma. También podría ser objeto de discusión. Pero sigamos adelante. Como comentábamos ayer, en la antesala del Consejo de Ministros, el semanario Búsqueda informó sobre declaraciones que realizó Valcorba, el subsecretario de Economía, el lunes en el día del comité de base del Frente Amplio, en un local partidario de buceo concretamente. Allí Valcorba habló sobre el programa que elaboró el Frente Amplio y dijo que este gobierno no va a estar en condiciones de cumplirlo porque es impagable. Sí, según Valcorba, para atender todas las propuestas recogidas en el programa de gobierno, habría que invertir 5 o 6 puntos del PBI. Sostuvo que nadie podría pensar que eso se podía hacer. En agregado, durante la charla en el día del comité de base, el subsecretario de Economía cuestionó la idea de que la plata de algún lado tiene que salir. En ese sentido, sostuvo que esa lógica ha inspirado las peores experiencias de izquierda en América Latina con los peores resultados. Sí, ahí hay un punto interesante. Básicamente lo que dice Valcorba viene a partir de una pregunta que le hace un militante en el comité que dice, bueno, estuvimos los militantes poniendo la cara, primero discutiendo un programa 2, 3 años, y a su vez poniendo la cara y militando por ese programa, y ahora vemos actores de primera línea que dicen que el programa del Frente Amplio es una guía, pero que no es lo que se va a cumplir a rajatabla cuando fue por lo que nosotros militamos. Entonces, ¿qué se puede decir a propósito de eso? Valcorba dice, bueno, yo voy a tratar de ser cuidadoso, y después... Y tira la bomba. Bueno, claro, tira la bomba, pero la discusión, por lo menos como aparece reflejada en el semanario de Búsqueda, es interesante en el siguiente término. Valcorba le dice palabras más, palabras menos al militante. También hay que discutir en el Frente Amplio cómo se discute el programa. Totalmente. Porque se terminan asumiendo compromisos que no hay ministro de Economía que pueda resolver en un periodo de gobierno. Entonces hay que afinar cuáles son las expectativas y pensar que esos programas que se discuten a lo largo de ese tiempo, si no se pueden cumplir en un periodo de gobierno, ahí hay una responsabilidad recíproca en todo caso, Claro. de que quienes elabora llegan al el gobierno programa, claro. para cumplirlo, pero también de quienes lo elaboran a la hora de, bueno, qué tipo de cosas se ponen arriba de la mesa en el programa, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que es bien clara, que es el tema de educación y el presupuesto para educación, que se reitera el compromiso de tender al 6+1, que era el 6, ahora se le agrega el 1 para ciencia y tecnología en el programa, pero que una de las primeras declaraciones del ministro de Educación, José Carlos Maía, es que eso no se va a poder cumplir, o que es muy difícil que se pueda cumplir. Pero entonces que no se establezca, porque entonces vos generás una expectativa, y estoy poniendo este ejemplo porque es el que recuerdo con más claridad, vos generás una expectativa
que después no la podés cumplir. Y entonces ya ahí el descreimiento sobre estas cosas se empieza a generar. ¿Para qué me prometés que vas a destinar tanto para tal cosa si después no lo vas a poder hacer? Me parece que en realidad el acumulado, de alguna manera, de estos dos elementos que estamos viendo ahora, que fue la promesa de la no suba de impuestos y el elemento de un programa muy ambicioso, con mucho gasto social y tal, son dos flancos que caen ahora del ser gobierno. Y eso debería de, al Frente Amplio y a la población en general, cuestionar de qué manera se diseñan las campañas electorales, ¿no? Y los programas Y los programas, claro, él dice, Valcorba dice, discutan, es más oportuno, antes que cuestionarnos a nosotros, discutir cómo se diseña el programa de gobierno del Frente Amplio. Pero eso lo tienen que hacer antes de la campaña electoral, no una vez ganado el gobierno. Claro, lo que pasa es que el programa se diseña antes de que estén Claro, pero electos los ministros. Esa discusión es honesta, hacerla antes. Este va a ser el programa. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿Es viable que nadie se hizo la pregunta de si era viable cumplirlo? Antes de salir por todos los medios de comunicación ¿no? A difundirlo, a divulgarlo. Lo que pasa es que ahí aparecen distintas cosas, ¿no? Una es el Congreso que termina votando el programa, no es el Congreso que después termina eligiendo el equipo económico. Exacto, ¿no? eso es lo que ahí ya tenés una diferencia. De hecho, Orsi como presidente, y ahora después podemos pasar a hablar a eso, el compromiso, y de hecho existe una agencia de monitoreo y evaluación de las políticas públicas, que es la que va a estar llevando adelante y mirando el grado de cumplimiento de los 63 compromisos que se establecieron en el Consejo de Ministros. O sea, el programa, si querés, o donde se va a estar midiendo el gobierno de Orsi para Orsi y su equipo, no es el programa de Frente Amplio, son los 63 compromisos concretos que emanan, digamos, con las bases programáticas como guía. Ahora, ¿las expectativas dónde están? Las expectativas de Pero participaron asesores económicos también en la... Por supuesto. Se hicieron consultas a muchas de las personas que hoy están en el equipo económico del gobierno. De hecho, se los hemos preguntado acá en entrevistas. O sea, participaron, dieron sus aportes. El propio Dono dio aportes en la construcción. Creo que fue una de las preguntas... El programa no participó de la vida orgánica del Frente Amplio en la discusión. Él comentaba que estaba... No sé si formalmente, pero sí participaba en las laterales con... o sea, después se arma un equipo de campaña. Realizando aportes. Digamos, esas dos instancias son instancias distintas. Sí, digamos, sí, lo que se arma para la campaña la y los planes que termina llevando adelante el gobierno en relación a lo que define la fuerza política entera en ese proceso de discusión largo de las bases programáticas. Obviamente se toma como base, como líneas, las bases programáticas, pero no va a ser contra lo que se van a estar midiendo en el gobierno en relación a qué es lo que cumplen. Lo asumido, digamos, son los 63 compromisos de campaña, que eran 48 en el Real de San Carlos y que lo bajaron a tierra en esas 63 medidas. De todas formas, esa discusión, porque además es un poco más complejo que eso todavía, porque Paula presenta el ejemplo del tender al 6+1. Y entonces, ¿qué es cumplir con eso? Es aumentarlo al 5,2, 5,3, 5,4, que es más de lo que tendrías ahora y entonces estás tendiendo igual al 6+1, o es llegar al 6+1. Porque ahí también hay una discusión sobre las expectativas, discutiendo ya sobre la letra fría de qué es cumplir y qué no es cumplir. Y hasta cuándo extender, bueno. Y dejando de lado todos los giros que hay en algunas partes, hay otras partes que son mucho más concretas en las bases programáticas, donde también se resuelve de una forma salomónica para contemplar, digamos, las distintas tensiones que hay frente a distintos temas. Quizás el tender a es una forma de hacerlo, donde hay distintas posturas. Algunos, por ejemplo, que pueden estar diciendo es imposible llegar al 6+1, y otros diciendo no, tenemos que llegar al 6+1, bueno, pongamos tender a, vamos hacia ahí, vemos hasta dónde podemos llegar y lo resolvemos en el gobierno, ¿no? Entonces ahí las expectativas, ¿dónde están puestas? Algunos las tienen puestas en el 6+1, otros las tienen propuestas en, bueno, vamos a tratar de mejorar los números que tenemos ahora, acercarnos al 6+1, aunque no lleguemos hasta ahí. Y ahí, en el medio, puede haber gente decepcionada. Claro, pero nosotros en varias entrevistas acá advertíamos que era bastante ambicioso el programa que presentó el Frente Amplio en campaña electoral. Recuerdo Silvia Nane, Constanza Moreira, sentadas en esta mesa y que le preguntábamos, me parece que todos le hemos preguntado, ¿cómo van a financiar todo esto? O sea, ¿es posible financiar todo esto? Y su respuesta siempre era, sí, con crecimiento. Bueno, o sea, esas respuestas, me imagino que alguien las tuvo que validar antes de empezar a darlas, no eran una de las cosas importantes que plantea Valcorba en esa conversación es cuestionar el hecho de la plata de algún lado tiene que salir. Bueno, no, o
sea, no es viable pensar de algún lado tiene que salir. Si tiene que salir, tenés que tener los mecanismos previstos para que esa plata aparezca, porque la plata no cae del cielo. Es como un discurso que existe y que está siempre sobre la mesa con estas cosas. Bueno, la plata tiene que salir. Bueno, ¿de dónde? Después, distinta es Parece como una pregunta muy obvia, digo, para sorprendernos, para hacérsela ahora en el mes casi 9, ¿no?, del año 2025. Sin Es duda. una pregunta muy elemental para un equipo de gobierno. ¿De dónde sale la plata para financiar lo que prometemos? No sé, me parece muy básico, perdón. Ahí es lo que vos decís, la estrategia del gobierno y del equipo económico es esto hay que financiarlo con crecimiento. Lo manejaba ayer en la conferencia, ya lo había manejado en la entrevista con la perspectiva que había dado la semana pasada. La previsión de gobierno es mejorar el espacio fiscal en un 1,5%, la mitad con crecimiento, la mitad con mejora de la eficiencia. La previsión del equipo, los supuestos sobre los que construyeron el presupuesto es un crecimiento de un 2,4% en promedio en el quinquenio, que el propio Donner reconocía igual que era una meta ambiciosa, que es sobre la que se está armando el proyecto. Igual también es de recibo lo que decía, voy un poco más para atrás, lo que decía Done, que es que todos los cálculos también se habían hecho con una realidad fiscal que al asumir también no era la que se proyectaban en las ecuaciones previas, ¿no? Sí, ahí hay dos cosas distintas que está bien separarlas en relación a lo que dice Valcorba y lo que dice Odone. Lo que dice Odone sobre, la promesa incumplida o no incumplida de subir impuestos, dice, más allá de que yo nunca estuve de acuerdo en que se hiciera esa promesa, hay que entender que el panorama fiscal es distinto al que se proyectaba, al que tenía el Banco Central en relación a las encuestas de los consultores privados. Sí, todos estaban pensando en algo distinto. Fue muy público las discusiones en el equipo económico y hacia afuera, en la rendición de cuentas había 1.000 millones de dólares que había que pagar relacionados con gastos del 2024. O sea, 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de que el aumento del gasto incremental para el presupuesto 2026 es de 140 millones de dólares. 1.000 millones de dólares es importante. Son 700 millones de dólares anuales para obras. O sea, si vos sumás el gasto incremental que está previsto para el final, el último año del periodo, que es de 240 millones de dólares. O sea, se empieza en 140, se termina en 240 o 260. Más los 700 anuales, no llegás a los 1.000 millones de dólares que estuviste debiendo del año pasado. O sea, eso hay que ponerlo arriba de la mesa, dice Odone, y entiende, digamos, que ahí estaría la excusa, si querés, para la promesa incumplida de que tenés un escenario fiscal distinto al que te proyectabas y entonces hiciste promesas con las que él no estaba de acuerdo, pero que te justifican eso. Que es distinto a lo que dice Valcorba, que está hablando sobre otra cosa, que es, a la hora de construir el programa, en esos años de discusión, ya sabíamos que un programa así no se podía pagar, ¿no? O sea, no tiene que ver con los 1.000 millones de dólares del 2024 para el 2025. Tiene que ver con que esto sale mucho más, dice, 5 o 6 puntos del PIB, digamos. 1.000 millones de dólares es apenas un poco más de un punto. O sea, es muy distinta la discusión, aluden a dos cosas distintas, más allá de que pueden estar relacionadas. Dicho esto, y en discusión sobre el descontento o no de la militancia, sí es verdad que la militancia puede estar diciendo, es claro que la guía de las bases programáticas del Frente Amplio no amputaban la posibilidad de aumentos tributarios. No. Esa era una herramienta que de hecho está dicha en las bases programáticas. Aparece, sí, aparece. Es verdad, Orsi hace ese compromiso antes de la elección, con lo cual él puede decir, yo no los estoy engañando. Y en el debate, mano a mano contra su rival, digo. Exacto, entonces... Un entorno... Que también ahí hubo un cambio de Orsi, porque Orsi cuando se empezó a hablar del tema de eventuales aumentos de impuestos al principio de la campaña, él decía, no es conveniente prometer esto, no, como que decía, vamos a ver, ¿no? Llega el debate y aparece la promesa firme. Claro, pero ahí el gobierno termina atrapado entre la promesa de no aumentar impuestos, a la cual, y ahora lo vamos a ver, lo va a estar midiendo la oposición, ¿no? Que también tenía ese discurso de no aumentar impuestos y han dicho vamos a ser celosos de que esa promesa se cumpla, porque si no hicieron campaña mintiendo y entonces tuvieron, sacaron ventaja con algo que ya sabían que no iban a cumplir, entonces no pueden aumentar impuestos. Y la expectativa de
bases frente amplistas, algunos sectores en particular, que entienden, nosotros tenemos un compromiso que es ambicioso desde el punto de vista social, que es una prioridad, que es tanto más prioridad que cumplir con la promesa electoral de no aumentar impuestos, y además teníamos un programa definido por la fuerza política que habilitaba eso. Sí. Ahí entran esas otras discusiones que desde el equipo económico y desde Presidencia ya se descartaron, como la eventualidad de impuestos como el del 1%. Lo pongo como ejemplo, esa vía ya está claramente cortada y cerrada por parte del equipo económico. Pero ahí se puede explicar parte del malestar de, bueno, ¿para qué asumiste un compromiso que va en contra directamente de las bases programáticas, cuando además ya sabía que eso te iba a generar problemas en algún momento porque nunca sabés cuál es el escenario al cual te vas a enfrentar? Pero además, claro, porque además es un tema que va a estar de ahora hasta el fin del gobierno presente. O sea, va a ser, cada vez que ya va a pasar con esto de Temu y el IVA, ya está incumplido de alguna forma. Entonces va a ser una cosa permanente. Capaz que tiene que ser un aprendizaje para los políticos en campaña electoral. No prometan que no van a aumentar impuestos, porque después la vida sucede y capaz que tenés que aumentar impuestos. Bueno, naturalmente, como se imaginan, los dichos de Valcorba generaron críticas desde la oposición. Por ejemplo, el senador colorado Tabaré Viera escribió en su red social X que el Frente Amplio prometió el oro y el moro para ganar la elección y consideró que mintieron sabiendo que no podían hacerlo. Campaña con espejismos, gobierno con excusas, agregó Viera en su mensaje. El diputado colorado, Conrado Rodríguez, sostuvo que los dichos de Valcorba fueron un acto de sincericidio sumamente grave. Según opinó, reconocer que ya se sabía de antemano que no se podía cumplir termina siendo una verdadera estafa al electorado. Por su parte, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, indicó que es escandaloso que el oficialismo haya salido a juntar votos con promesas que sabían que no se podían cumplir. Desde el Partido Nacional, el senador Javier García declaró que el eslogan del gobierno debería ser "Sabremos no cumplir" y acusó a las autoridades de deshonestidad intelectual. Lo que confirma de aquel eslogan de campaña, ¿se acuerdan? Sabremos cumplir, a lo que hoy vemos, que es sabemos no cumplir. Un programa que, por lo que dice el propio viceministro de Economía, es un dirigente del Frente Amplio, muy conocido, y él dice, hicimos un programa que ya sabíamos que no íbamos a cumplir y que íbamos a engañar, que le mentimos a la gente. La falta de palabra, la deshonestidad intelectual de decir algo, un compromiso que después se sabe que no va a cumplir, no está bueno. Esto es un perjuicio de si en el gobierno pasado se cumplieron las promesas electorales o no se... Sí, bueno, claro, toda esta discusión, no, porque el celular me está riendo también de promesas del periodo pasado que no se cumplieron, sí. Sí, ya las hemos hablado, claro, hablaron en su momento, infinidad de veces. ahora le toca a este gobierno. Claro. Y por eso, y la discusión se da en ese marco. ¿Hubo promesas? Sí, las hablábamos. Vos más, no, vos más, vos más, no, vos más. Ahí está. Bueno, O'Donnell fue consultado ayer en la conferencia de prensa por los dichos de Valcorba. Si bien no respondió en forma directa, sostuvo que el presupuesto contempla las prioridades definidas por el entonces candidato Yamandú Orsi en septiembre del 2024 en un acto en Colonia. Estas prioridades, recordó, tienen al programa del Frente Amplio como orientación estratégica. Sobre el presupuesto, no sobre acontecimientos de la discusión política. Este presupuesto está orientado a cumplir con el marco de las restricciones fiscales las prioridades de gobierno que fueron definidas en Colonia, que por supuesto están amparadas en el programa de gobierno del Frente Amplio. Como todos los partidos políticos tienen programas de lineamientos, ideas que marcan una orientación estratégica del gobierno y que a la hora del gobierno están amparadas en anclas de iniciativas y de prioridades que fueron las 63 medidas. Por lo tanto, para este presupuesto, el ancla, digamos, o el perímetro son las 63 medidas. Es explícita entonces la definición de parte del gobierno. El ancla son las 63 medidas. Contra eso se va a medir el gobierno. Eso es lo que está mirando, de hecho, la Agencia de Evaluación y Monitoreo de Políticas Públicas que dirige Gustavo Leal. En todo caso, las bases programáticas fueron una orientación estratégica. Está bien, pero lo que las bases programáticas fue con lo que también se hizo bueno, también hubo una ambigüedad bueno. en los 1000 títulos, ¿no? 1000 rótulos que aparecían. Plan de gobierno, promesa, alineamiento, guía. Bah, vamos a decidirnos. También es verdad, Porque si no se juega con todo, ¿no? La literalidad, las palabras existen para algo. Vamos a usarlas correctas y dejamos de generar una expectativa que
Bueno, pero Perdón la franqueza, pero es lo real. Pero ¿a qué apuntás? Y bueno, que en todo lo que fue la campaña del Frente Amplio existieron distintos documentos hasta nosotros nos confundíamos. Pará, estos son los lineamientos, estos son las guías, este es el gobierno, este es el plan, este es el... Sí, bueno, ahí también, para recordar cómo se dio en la discusión, desde esta mesa y desde el periodismo en general reclamábamos que aparecieran medidas concretas. Claro. ¿Cuál era el programa del Frente Amplio? Que fue una discusión en la campaña electoral. A eso me refería. Porque las bases programáticas tenían en muchos aspectos ciertos grados de ambigüedad que necesitaban como bajarse a tierra para saber, precisamente para después medir con qué atender. Sí, los indicadores, claro, básicamente, para ver cómo se cumplía. Y eso terminó apareciendo como las medidas del Real de San Carlos, que son las primeras 48 que se tradujeron en 63, digamos. Entonces, también eso hay que... tampoco eso estuvo oculto en la discusión pública y ahora todos se sorprenden con que se dé de esa forma. No, las bases programáticas siempre tuvieron un grado de que era difícil después medirlas para ver qué era lo que se cumplía y qué era lo que no. Entonces, ahí aparecieron las medidas de San Carlos. No puedo decir tarde, que aparecieron de una manera que no sabía si era el programa o eran avances, porque era hasta confuso la forma que estaban presentadas, como vos decís, comparto totalmente. Bueno, la cuestión es que cuando llegó el momento de votar, ya se sabía que los compromisos concretos eran esos. Seguimos porque por otro lado en la conferencia de prensa el ministro de Economía habló del panorama político de cara a la discusión justamente del presupuesto en el Parlamento que va a empezar en pocos días, esto en vistas de que el Frente Amplio, como ya sabemos, no tiene mayoría en diputados. Recordó O'Donnell que desde el retorno de la democracia no hubo ningún gobierno que no haya logrado aprobar su presupuesto. Señaló a su vez que si esto ocurre sería difícil que un ministro de Economía permanezca en el cargo. Agregó que hay disposición para negociar con los partidos de la oposición siempre que se respete la sostenibilidad fiscal y las prioridades definidas por el gobierno. En el caso de que no se apruebe, se trataría de la primera vez que desde el periodo de recuperación democrática un gobierno no tiene presupuesto, lo cual significaría un hecho político grave. Para el ministro de Economía eso sería un problema muy importante. Difícilmente un ministro de Economía puede permanecer en el cargo si no logra pasar el proyecto de presupuesto. Estoy siendo ambicioso con esto, ¿no? Esto es un desafío casi de tipo personal, ¿no? El gobierno uruguayo va a pasar el proyecto de presupuesto, lo cual va a suponer negociar, lo cual va a suponer contemplar inquietudes con toda la flexibilidad del mundo, solamente tomando en cuenta dos restricciones. Una es la restricción presupuestal que el país tiene y otra son los ejes de prioridades que el gobierno entiende que son indeclinables, como es la infancia y la adolescencia, la seguridad y la salud. Si esos proyectos, si esas negociaciones conducen a que estas prioridades están contempladas y si la sostenibilidad fiscal está contemplada, toda la flexibilidad para negociar. Si esas dos cosas no se logran contemplar, bueno, tendremos un problema de naturaleza política que va a ser difícil explicarle a nuestros acreedores externos de que no tenemos presupuesto.